Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero y como ya va siendo habitual quiero saludar a nuestros suscriptores y seguidores del canal, también como no a nuestro patrocinador Mocenter que está ahí día a día apoyándonos, y también pues me gustaría invitar a aquellas personas que estén interesadas en recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, pues nada, que no duden en suscribirse al canal, que yo estaré encantado de responder a todas sus dudas. Bueno, pues este tutorial lo voy a dedicar en, digamos, crear una nueva versión de un tutorial que ya tenemos subido al canal, donde enseñábamos a crear lo que era un joystick control free. Entonces, claramente después de hablar con algunos suscriptores, pues nos han comentado que si no había alguna manera más sencilla de hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, hemos decidido crear una versión totalmente nueva, con herramientas muy básicas y con materiales que están al alcance de cualquier persona. Bien, vamos a analizar un poquito lo que era el antiguo control free, que es el que tengo ahora mismo la imagen. Como podemos ver, teníamos que partir la pieza en dos, meter aquí un tornillo. Luego también teníamos que introducir lo que era un eje metálico con su rosca, teníamos que perforar, luego también la cosa que para mí era uno de los fallos, por qué no decirlo, ¿no? Que tenía sus pequeños defectos, era que teníamos que crear una rosca artificial en lo que era el joystick o la pieza de enganche. Entonces ya teníamos que modificarlo lo que era nuestro mando. Claramente pues eso es una complicación. Entonces vamos a olvidar todo esto. Y ahora vamos a crear una versión completamente nueva, que como digo estará al alcance de cualquier persona y con materiales muy sencillos. Bueno, pues una vez ya comentado esto, ahora vamos a empezar con el trabajo. Lo primero que vamos a tener que hacer será comprar 4 piezas de estas llamadas thumbsticks, o también hay gente que la llama capuchones, setas, etcétera, ¿no? Bien, 4 piezas de estas que son muy sencillas de encontrar, muy baratas, la podemos encontrar a través de internet, las podemos conseguir si queremos de mandos que estén pues inservibles o simplemente desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter. 2 de ellas las vamos a cortar de manera que la parte de plástico intermedia se quede, digamos, el trozo más largo unido a lo que es la seta o el sombrero, el capuchón, como lo llaméis, que es esto de aquí abajo, y otras 2 las vamos a cortar todo lo contrario, la pieza central lo más largo posible unida a la parte superior. Para que veáis un ejemplo, yo aquí he cortado una, que como podéis ver lo que es la pieza de plástico intermedia, lo he cortado lo máximo posible, digamos rozando a lo que es la parte superior, para que así se quede lo más largo posible a lo que es el sombrero, capuchón, como lo llaméis. Y luego vamos a hacer lo mismo en 2 de ellas, pero todo lo contrario. Para que veáis un ejemplo, yo voy a cortar uno de ellos y así saldremos de dudas. Vamos a enseñar las herramientas primero que vamos a necesitar. Aquí vamos a utilizar lo que es una sierra de este tipo. Yo la uso justamente esta porque es la más pequeña. Si no tenemos ese tipo de sierra podemos utilizar esta que es más grande. Y si no, pues ya podemos utilizar lo que es un cuchillo de cocina. Con esto hay que tener mucho cuidado porque como vamos a cortar podemos llevarnos algún dedo de la mano. Si vemos que con el cuchillo de cocina se nos hace difícil, pues nada, lo que podemos hacer es calentarlo un poquito en el fuego de la cocina, de encimera, como la llaméis, y así será mucho más sencillo cortar lo que es la pieza. Yo claramente voy a utilizar lo que es la sierra, voy a utilizar este modelo y voy a coger lo que es un thumbstick. Y como he dicho, ahora voy a hacer todo lo contrario al que he enseñado anteriormente. Voy a cortar la pieza lo más bajo posible, es decir, lo más cercano a lo que es el sombrerito este o seta, como la llaméis. Si queremos podemos ir cambiando de posición. Y yo creo que con esto ya sale la pieza. Bien, pues ya tenemos cortada lo que es la pieza que necesitamos. Para que veáis cómo ha quedado, hemos dejado pues el trozo de plástico lo más largo posible a la pieza superior. Bien, pues ya tenemos las 2 mitades. Ahora vamos con lo que vamos a utilizar de, digamos, zona intermedia o eje. Para ello, pues claramente, después de analizar mucho y buscar lo que son materiales, pues hemos encontrado una cosa muy sencilla, que lo podéis ver aquí. Son rotuladores de colores, que yo creo que cualquier persona lo puede conseguir.
Y claramente pues esta marca aquí en España es muy famosa, que es Carioca, ¿no? Hay otros tipos, otras marcas, por ejemplo también podemos encontrar de la marca Carioca, pero tenemos lo que son las tapas de colores. El problema que tiene esto, por ejemplo, aquí vemos que el eje, el Team Stick es de color negro. Si utilizamos lo que es la tapa de color negro, pues va a quedar bastante bien, pero el problema que tiene es que por ejemplo, esto va en 12 o en 24 unidades, y si utilizamos las de colores, claramente cada uno tiene una tapa del color que corresponde. Entonces vamos a tener que utilizar, o vamos a tener que comprar dos packs. Bien, yo lo voy a hacer de la manera más fácil, que son estos de aquí. Estos son los más básicos. Este ya lo he recortado y lo he dejado para que veáis que aunque cortemos el trozo de plástico que nos hace falta, luego no vamos a dejar inservible lo que es el rotulador, es decir, podremos seguir utilizándolo. Y aquí voy a utilizar lo que son estas dos tapas. Pues nada, vamos a quitarlas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar un trozo de plástico. ¿Y por qué tenemos que utilizar dos? Pues no sé si se verá en la imagen, pero lo que vamos a utilizar será la parte, digamos, esta de aquí. Y claramente empieza con digamos, el dibujo liso. Si utilizamos una misma, si cortamos aquí y luego cortamos aquí para sacar dos, claramente una va a tener el comienzo liso y la otra no. Entonces, como esto luego sí que se puede seguir utilizando, es decir, no vamos a dejar inservible lo que es el rotulador, podemos utilizarlo sin problemas. Bien, ahora vamos a utilizar 1 metro, porque vamos a cortar lo que es el trozo que nos hace falta de 1 centímetro. Claramente yo lo utilizo 1 centímetro porque para mí creo que es la medida adecuada. Se puede utilizar 1,5 centímetros o 2, pero yo lo veo exagerado. Entonces vamos a coger el metro, cogeremos por ejemplo el rotulador y lo vamos a marcar 1 centímetro. Está más o menos por aquí. Bien, una vez marcado, ahora vamos a coger lo que son unas tijeras y vamos a cortarlo. Este paso es importante. Cuando vayamos a cortarlo, intentar cortarlo lo más recto posible para que así no se, se incline, porque luego no nos va a quedar recto. Ahí va. Bien, pues aquí lo tenemos. En el caso de que no se nos quede completamente liso, podemos coger una lima e intentar dejarlo lo más recto posible. Bien, yo creo que ya está. Ahora, muy sencillo, cogemos la parte de arriba y ahora cogeremos la parte de abajo y lo mismo. Bien, pues esto ya lo tenemos casi acabado. Bueno, antes de continuar quiero también comentaros que este método es válido para cualquier tipo de joystick o de Team Stick. Valdría PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 o Xbox One. La única diferencia, por ejemplo, en los de PlayStation 3, lo tenemos aquí, vemos este ya que lo he recortado. Pues sencillamente la única diferencia es que el grosor de lo que es la parte intermedia es mayor, por lo tanto estas tapas no valdrían. Lo único que tendríamos que hacer sería pues buscar un rotulador, que en este caso yo di con este modelo, que esto es un rotulador permanente, y da la casualidad que la tapa es justa, pues la perfecta para los Team Stick de la PlayStation 3. Esa es la única diferencia. En PlayStation 4 y Xbox One son prácticamente lo mismo, o sea, podríamos utilizar lo que son estas tapas, y en Xbox 360 sencillamente no lo sé porque no lo he probado, pero ya os digo, no hay ningún inconveniente. Lo único que teníamos que hacer pues es buscar una tapa adecuada para nuestro Team Stick. Bien, pues ahora vamos a continuar con el de Play 4. El de Play 4 pues lo único que nos queda, porque como podéis ver ya lo tenemos casi acabado, sería fijar lo que son los dos lados. Claramente la parte de arriba, si queremos, ya lo podemos pegar, es decir, podemos echar un par de gotas de Lotite o Super Glue. Entonces cogemos 2 gotas de Lotite, yo si queréis ya lo hago. Yo creo que con esto ya está. Ahora lo vamos a colocar
Listo. Y ahora hay que dejarlo de manera que esté lo más recto posible, para que así luego no se nos quede inclinado. Bien, yo creo que así ya está. Perfecto. Bien, pues ya tenemos la parte de arriba fija. Ahora vamos con el punto, se podría decir, más importante de todo el tutorial. Resulta que al utilizar lo que es una tapa de un rotulador para hacer la zona intermedia de, en este caso ya se podría decir que es el control free, hemos añadido 1 milímetro de grosor en lo que es el eje central. Por lo tanto, puede dar el caso de que nos influya luego a la hora de jugar, o sea, con el movimiento del jugador. Eso no ocurre siempre, pero bueno, para que veáis un ejemplo a lo que me refiero, el acabado sería prácticamente el que vemos ahora mismo en la imagen. Vemos que el movimiento es perfecto, pero ¿qué ocurre? Que al haber añadido 1 milímetro puede ser que cuando nosotros hacemos los movimientos, al tocar lo que es en la carcasa, en la circunferencia de la carcasa, pues como nos falta 1 milímetro, porque al añadirlo lo estamos restando, puede dar el caso de que nos influya. Para ello, para solucionar este problema, en el caso de que nos ocurra, es muy sencillo. Solo tenemos que subir lo que es el control free, de manera de que no nos influya a la hora de hacer el movimiento. En este caso, habéis visto que lo he subido posiblemente unos 3 milímetros y ahora se queda por encima de lo que es la carcasa. Y ahora sí que ya lo podríamos fijar. Esa sería la solución en el caso de que nos ocurra este problema. Bueno, y este sería el único inconveniente que podemos encontrar. Si fuese así, pues nada, ya sabéis la solución. Y si aún de todos modos sigue funcionando mal, que lo dudo, pues nada, es tan sencillo como quitar lo que hemos creado, volvemos a colocar los thumbsticks originales y aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Bien, pues nada, yo creo que con esto ya está todo. Ahora solo queda pues decir lo de siempre, ¿no? Si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos el like, el me gusta, que no os cuesta absolutamente nada. También compartir por las redes sociales estos tutoriales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todos. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.